días hoy, o buenas tardes. Hoy de nuevo nos podemos comunicarnos por este medio, por Facebook Live. Y queremos compartir algo de la palabra de Dios, compartir algunas canciones, algunos clásicos. Es más o menos nuestro estilo, y el de mío y el de mi esposa, y nos gusta revisar el baúl de los recuerdos y ver algunas cosas que están por allí, himnos que nos han cantado. Y hoy queríamos compartir dos canciones en esta primera parte que nos arrullaron de niños. Yo crecí escuchando estas canciones que nos invitaron a trabajar, y fueron los himnos que de alguna manera marcaron inclusive hasta la teología de los años 50, años 40, más atrás todavía, en la década del 60, cuando ya yo había nacido, pues escuché mucho, canté mucho, lo toqué con el acordeón que vemos allá atrás. Vamos a prepararnos con tiempo para hacer una presentación con el acordeón también, que no es autóctono, pero es un instrumento adoptado, y que fue el instrumento que usaron muchísimas de las iglesias en América Latina. Sobre todo tenemos testimonios de eso. En algunas iglesias mucho más tradicionales, digamos de influencia muy fuerte presbiteriana, reformada, de ese tipo, se creía inclusive que el piano, y algunas tienen todavía pianos que están operativos de más de 50 años, se llegó a pensar que esos eran los instrumentos bíblicos. Y cuando sale las nuevas músicas y sale la batería, el teclado, la guitarra, eso costó para que fueran aceptados en la liturgia evangélica latinoamericana. Sin embargo, ha pasado el tiempo y hay mucha variedad y se ha aceptado, pues. Les cuento que un acordeón como este yo lo toqué por muchos años y cantábamos estos himnos. Mi esposa se los aprendió de memoria, los tenemos de memoria, y ahorita vamos a usar el himnario como no sé, como teleprompter, ¿no? Como especie de chuleta por si acaso, pero nos los aprendimos de memoria, y eso nos bendijo mucho. Y algunos dicen, bueno, esa es una mejor teología. Sí, yo creo que sí. Todos los himnos tenían una especie de esquema teológico muy interesante. Mucha de la canción que se está cantando ahora, por supuesto, tiene buena calidad teológica y bíblica, ciertamente, pero sí hay algunas cosas por ahí que dejan que desear. No es el tema de discutir hoy. Lo que quiero enfatizar es que estas canciones tienen un ingrediente interesante que no lo tiene mucha de la canción que escuchamos ahora, y es que era el tiempo de abrir brecha, de abrir caminos en América Latina y el mundo entero. El predicar el evangelio, el solo identificarse como evangélico era un estigma en América Latina. Venezuela no se escapa de eso, por supuesto. Yo viví el bullying. No se conocía la palabra chimbo, pero si nos hubiesen dicho evangélicos chimbo, pero sí nos decían fanáticos, usaban ignorantes, una serie de cosas. Fue ya bien avanzado los años 60, 70, por ahí. Hubo cierta reacción a nivel mundial porque la iglesia evangélica fue creciendo, ha ido creciendo desde hace 500 años, el tiempo de la Reforma, más de 500 años, y se suavizó un poquito, no completamente, todavía no hay una aceptación total. Pero estos signos invitaban a la diligencia, y hemos estado desarrollando una serie que llamamos un tema general durante estos meses del año, esta última parte del año, que se llama Más allá de la resiliencia. Y estamos animando a los creyentes, a la iglesia y a todos con estos temas, para que no nos dejemos arredrar, no nos dejemos aplastar por el miedo, por el desánimo, y caigamos en depresión, y dejemos de hacer cosas que pudiéramos estar haciendo. Entonces la primera base que establecimos fue cómo desarrollar mi confianza en Dios, o desarrollando mi confianza en Dios. Y tocamos varios temas en esa serie de cómo desarrollar mi confianza en Dios. Luego estuvimos hablando de las actitudes correctas
y estuvimos desarrollando este tema para animar a los creyentes a tener la actitud correcta en medio de esta situación que nos está tocando vivir, y particularmente a los venezolanos, que tenemos lo que algunos llaman un doble escenario. Es la crisis que ya traemos de hace un buen tiempo y el COVID-19 que de verdad ha puesto en vilo al mundo entero. Entonces necesitamos desarrollar las actitudes correctas. Y en este mes de octubre hemos querido compartir cómo desarrollar los hábitos correctos, qué hábitos deberíamos estar desarrollando nosotros como cristianos. Y hoy vamos a pensar en hábitos que tienen que ver con la diligencia, desarrollando un brazo diligente. Y quise que cantáramos estas canciones porque son himnos, son clásicos, son dinámicos, y luego pues vamos a revisar algunos textos del libro de Proverbios y de otros textos de la Biblia, de los apóstoles, que indican que la diligencia sí es una virtud muy apreciada en el cristiano evangélico, en la iglesia evangélica. Y los países que han sido afectados fueron afectados positivamente, o se dejaron afectar, influenciar por la reforma protestante. Gracias a Dios, las élites intelectuales, económicas, digamos políticas, fueron inteligentes y abrieron las puertas a la reforma protestante. Esos países se dispararon en progreso, en calidad de vida, en desarrollo científico, tecnológico, conocimiento y todo lo que usted quiera pensar, y tienen los estándares de vida más elevados del mundo entero. Si usted quiere saber sobre eso, lo invito a revisar los materiales de un español, se me va de la mente ahorita, ya lo recordaré, que Manzanares, él es un periodista y él diserta sobre ese tema, y a mí me gustaría que usted lo revisara en su momento. De pronto lo puedo compartir, si lo consigo lo puedo compartir, porque valdría la pena. Cómo la reforma protestante afectó a países y los bendijo. Y uno de los principios que tuvo la reforma protestante era el principio del trabajo, de la diligencia, en el esfuerzo, el hacer esfuerzo. De hecho, yo escuché a un ingeniero venezolano de hace muchos años, cristiano, don Godofredo Marín. Él escribió un libro y en él citaba al sociólogo Max Weber, César Vidal Manzanares se llama el español que les estoy citando. Sería bueno que lo escucharan, tiene videos guindados sobre eso. Lo han entrevistado algunos periodistas venezolanos, interesante. Y bueno, Max Weber creo que fue un sociólogo de Europa, creo que fue el que dijo que en la reforma protestante había un principio que ellos tenían, y era que la espiritualidad produce laboriosidad. La laboriosidad produce industria, o industriosidad, pero produce industria, y la industria produce riqueza. Y la riqueza, por supuesto, tener capital, tener acceso a bienes y servicios de calidad, te produce un mayor bienestar desde el punto de vista social. Pero el comienzo es la espiritualidad. Entonces, yo creo que una de las razones por las que Latinoamérica fue llena de iglesias, al punto de que se formó una de las leyendas negras de que los americanos se iban a protestantizar América Latina, y lo decía un sector que no estaba de acuerdo y que se opuso por mucho tiempo a eso. Bueno, no sé si se cumplió esa leyenda, pero América Latina, Suramérica, sobre todo Centroamérica, toda América Latina está llena de iglesias evangélicas. Ya nos contamos por millones, en Venezuela nos contamos por millones. Cuando yo nací éramos una muy pequeña minoría con muy poca influencia. Todavía no tenemos la influencia que yo quisiera que tuviéramos realmente, pero estamos creciendo. Las nuevas generaciones que quisiera que entendieran estos principios, y por eso los estamos compartiendo. Y la diligencia, el brazo diligente, es un tema que debe ser enseñado en la iglesia con mucha fuerza, con excelencia. Y por eso valdría la pena, y animo a los salmistas. Algunos han hecho algunos trabajos con esto, con algunos signos, los han restaurado, los han remozado. Y hay que reconocer ahí la labor de Marcos Witt, por ejemplo, que ha sido un pionero en esto, para ponernos a cantar otra vez, por ejemplo, algunos signos que cantábamos y que no se cantaron más, no aparecen por allí, no se grabaron más, y los estamos cantando. Bueno, yo quisiera invitar a mi esposa que ella me acompañe
un momento con... Creo que tenemos dos de estas canciones. Anhelo trabajar por el Señor, que eso, créanme, nos ministró mucho en nuestros años de adolescentes. Y pues le doy la bienvenida a ella aquí al estudio, al set. Buenas, a este set. bendiciones. Aquí estamos. Anhelo trabajar por el Señor, confiando en su palabra y en su amor. Quiero yo cantar y orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Anhelo cada día trabajar y esclavo del pecado libertad. Conducirlos a Jesús, nuestra guía, nuestra luz, en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Anhelo ser obrero de valor, confiando en el poder del Salvador. El que quiera trabajar hallará también lugar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Bien, estas canciones se convirtieron en incentivo, en arengas de alguna manera para nuestro ánimo y nos enseñaron a ser, digamos, incansables. No se me olvida una anécdota de un amigo a quien quiero mucho, por supuesto, pero era joven, le faltaba experiencia y un día se sentó conmigo casi a llorar porque le habíamos pedido hacer una labor misionera, un apoyo a una congregación en el campo y que bueno, se le habían dañado los zapatos, había tenido muchas dificultades y entonces en esos días me cuentan la historia de uno de los pioneros que inclusive estuvo en nuestra organización y que se montaba en una bicicleta, montaba un equipo de sonido de esas cornetas que llamamos nosotros cornetas plataneras, esas que se usan para vender verduras, con todo su equipo, su plantica, su corneta, todo montado en la bicicleta y se iba por esos campos y se venía de noche. Llegó el momento en que su familia, por supuesto, le prohibió, ya después de los 70 años, le prohibió seguir haciendo eso por el peligro que representaba, por una caída y todo eso. Entonces, yo hice ciertas comparaciones y decía, qué increíble. Este hombre desarrolló músculos, desarrolló hábitos de diligencia, de esfuerzo, de lealtad, de trabajo, siempre tuvo ánimo y nada lo detenía. Y este muchacho que apenas está empezando en el ministerio, ¿qué le pasa? ¿Qué le falta? Bueno, yo creo que Dios trató con él más adelante y es un siervo fiel, por supuesto, una persona muy querida, no lo voy a mencionar a ninguno de los dos, por supuesto, pero así en estos años de ministerio he visto muchas cosas y una de las cosas que creo que necesitamos en este tiempo nosotros es hacer músculos y entre los músculos que tenemos que hacer tiene que ver con desarrollar un brazo diligente, una mano diligente y voy a intentar, revisando algunos textos de la Escritura, animar, demostrar un poco esa tesis desde el punto de vista bíblico, a lo mejor romper algunos paradigmas que la gente tiene y nosotros los venezolanos tenemos algunos paradigmas falsos que debemos corregir y limpiar de nuestra cultura. Yo creo que inclusive a través de una teología que se infiltra, que yo la llamo teología folclórica, y que a veces nos detiene mucho. Hay otra canción que, bueno, de verdad nos animó mucho, a nosotros también todavía nos anima. Mi esposa y yo tenemos casados por supuesto por civil y por la iglesia, con todas las de la ley, como dicen por ahí, de velo y corona, tenemos 40 años, los vamos a cumplir ahora en diciembre, Dios mediante.
Pero tenemos 42 años de ministerio formal, más 3 años, unos 45 años quizá más, de trabajo activo en el ministerio, de cantar en las esquinas con un megáfono, con un acordeón como el que ustedes ven allí. La ventaja del acordeón es que tiene un poquito más fuerza de sonido, más volumen que la guitarra, y usted puede trabajar con un grupo de 40, 50 personas y con un acordeón puede tranquilamente, sin tener electricidad, servir. Y nosotros nos formamos pues, en las calles de Acarigua y Araure, en los campos de Portuguesa y de Lara, de Cojedes, acompañando a los misioneros de ese tiempo con quienes nos íbamos a servir. Y una de las cosas que nos ministraba mucho cuando sentíamos algún desánimo era cantar un himno como el gozo da servir a Cristo. Los que son de mi edad y conservan o conocen el himno Fe y Alabanza es el 164. Nosotros no sabíamos los números, ya sabíamos, ese es el número tal. Un día de esto vamos a hacer un concurso con las abuelas a ver quién se acuerda de los números, de los signos. Ya hemos olvidado muchos números, pero las letras las recordamos. Y gozo da servir a Cristo, aunque no tenemos toda la letra de memoria, aquí tenemos la chuleta para, por si acaso, el teleprompter analógico. Pero queremos compartirlo y queremos animarle de verdad a alegrarse. En medio de todo esto que nos está pasando, que nos está sobreviniendo, que no podemos controlar, pero sí podemos controlar nuestra actitud, desarrollar nuestra fe, controlar nuestras actitudes y desarrollar hábitos saludables de diligencia en todas las etapas de la vida y en todas las circunstancias y ante todo. La tercera estrofa dice, goza en la oscuridad. La cantamos cuando se va la electricidad, o sea, tenemos letra para esos momentos también. No, y algunos dicen que estamos viviendo un tiempo de oscuridad. Creo que sí. Venezuela está viviendo un tiempo de oscuridad. Por un tema de cosmovisión, ustedes conocen la cosmovisión de nuestro pueblo, de nuestra dirigencia, de nuestra gente, de nuestras abuelas y nuestros abuelos, de nuestros padres. Y creo que estamos viviendo un tiempo de oscuridad y necesitamos la luz de Cristo. Pero en tiempos de oscuridad, aún en esos tiempos, da gozo servir a Cristo. Espero que se animen con este clásico de los años 50 por ahí. Gozo da servir a Cristo en la diaria aquí. Gozo que con alegría siempre Él me da a mí. Gozo da, sí, en servir a Cristo. Gozo en el corazón, cada día Él da poder, me ayuda a vencer y da gozo, gozo en el corazón. Gozo da servir a Cristo, gozo que triunfante está. En la pena o tristeza, Cristo en todo vencerá. Gozo hay, sí, en servir a Cristo, gozo en el corazón. Cada día Él da poder, me ayuda a vencer y da gozo, gozo en el corazón. Gozo da servir a Cristo, gozo en la oscuridad, porque tengo el secreto de la luz de la verdad. Gozo hay, sí, en servir a Cristo, gozo en el corazón. Cada día Él da poder, me ayuda a vencer y da gozo, gozo en el corazón. Bueno, sí, estamos... Bendiciones a todos. Normalmente desarrollo el live y después vemos los mensajes y nos comunicamos. Mi esposa va a estar pendiente por ahí de chatear con todos y les agradecemos por estar conectados. Quiero
Darle gracias al Señor también porque el live del domingo pasado ha tenido hasta ahora unas 700 y tantas visualizaciones, hay gente que lo ha compartido. Agradecemos eso porque realmente tenemos el propósito de alentar, de animar en medio de estas situaciones, porque nosotros también enfrentamos el desánimo, créanme que nosotros también enfrentamos el desánimo, porque como le decimos a la gente, mientras tenemos que lidiar con nuestros propios desafíos, nuestras propias limitaciones, y en el caso que ahora nos toca, tenemos que también tener una palabra para dar a la gente que está luchando también y que espera pues que nosotros como pastores les podamos dar una palabra de aliento. Y por eso pues estos signos nos ministran y pretendemos con eso realmente animar a todos. Entonces, en medio de estas circunstancias, creo que una de las cosas que estamos aprendiendo y ojalá podamos desarrollar con excelencia es la diligencia. El desarrollar un brazo diligente. Ustedes saben que en la cultura evangélica se introdujo una idea en boga por allí, que es la famosa teología de la prosperidad. Y en la teología de la prosperidad ciertamente algunos de sus expositores hicieron planteamientos sanos, y entre ellos eso de ser trabajador, emprendedor, todo eso. Pero mucha gente también hizo creer, no sé si estaba matizado con esa esperanza o esa fe extraña, yo le llamo fe extraña, de que si un día nos pegáramos la lotería, si un día nos sacáramos el quino, el triple gordo, todas esas cosas que salieron en su tiempo, saldríamos de todos los problemas. Y no se nos enseñó que el trabajo creador, el trabajo diligente, el esfuerzo prospera. De hecho, yo vi en una buceta hace muchos años, en un colectivo, vi una calcomanía que decía: si el trabajo diera plata, los burros tendrían chequera. Permítame decirle, esas frases o esas oraciones, esas declaraciones son engendradas en el mismo infierno. Óigame bien, en el mismo infierno. La canción que se cantaba por allí, que se cantaba en forma jocosa y era divertida, expresa cierta filosofía. Claro, el que compone la canción espero que no pretendía enseñar eso como una filosofía, porque lo hace en forma de chanza, en cierto modo, en forma un tanto irónica, diría yo, y así deberíamos tomarlo. Él dice, el trabajo para mí es un enemigo, porque el trabajo lo hizo Dios como castigo. El famoso negrito del batey. Creo que hay gente que sí se ha tomado eso en serio, y de alguna manera eso refleja cierto trasfondo teológico, filosófico, ciertos paradigmas que son falsos, por cierto. Y eso lo llamo yo teología folclórica. Y es que en el Edén, cuando el hombre le tocó trabajar, era parte del castigo de Dios. Pues no es así. Revisa el texto correctamente, con detenimiento, y se dará cuenta que cuando Dios colocó al hombre en el Edén, lo puso allí, lo empoderó para que lo labrase. Es decir, el trabajo antecedió al pecado. El trabajo antecedió al pecado. Es más, voy a decir algo. Creo que Adán es el autor de la primera tabla taxonómica de clasificación de los seres vivos que existe. Y sospecho que debe haberlo grabado en tablillas, no sé cómo lo hizo, pero debe haberlo grabado en alguna forma. Porque en el relato del Génesis dice que el nombre que Adán le dio a los animales es el mismo que tienen hasta hoy. Hasta hoy se refiere al momento en que se escribió el texto de la Biblia para referir eso. El historiador escribe eso. ¿Qué me indica eso?
que Linneo, el famoso Linneo que nos entregó la primera taza o tabla taxonómica para clasificar a los animales y a las plantas, no fue el primero que hizo eso. Lo hizo Adán. A lo mejor no tenemos los registros, pero es interesante que ya había eso, y eso se transmitió de generación en generación. Por supuesto, el Linneo lo hace en latín, ya más recientemente, y tenemos la imprenta y todo ese asunto, y podemos clasificar, ya tenemos nosotros para clasificar a todos los animales y los vegetales y todo el mundo que conocemos. Pero a mí me dice ese texto bíblico, me indica que entonces Adán era bien diligente, era bien inteligente también. Su capacidad de tareas, su capacidad para ser efectivo, eficiente, era increíble. Y me parece que tuvo tiempo suficiente, porque su edad se cuenta por cientos de años. Entonces me parece que el ser diligente, el trabajar, el producir, el ser laboriosos, sí es una virtud, de las mejores virtudes que puede cultivar un ser humano. Y yo quiero revisemos algunos textos, por ejemplo, en Proverbios 21:5. En el capítulo 21 de Proverbios, versículo 5, dice algo como esto: los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia, mas todo el que se apresura alocadamente, de cierto, va a la pobreza. Los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia. Interesante eso, porque cuando hablamos de diligente allí nos referimos a trabajo. Y cuando hablamos de trabajo, ojo, quiero establecer una diferencia interesante, o hacer una aclaratoria interesante. Trabajo es todo aquello que requiere un esfuerzo espiritual, emocional, intelectual, físico o económico. Cuando digo un esfuerzo económico, significa que cuando tú tienes que desembolsar de tu capital, eso es un esfuerzo que tú estás haciendo. Cuando hablo de un esfuerzo espiritual, emocional, intelectual, eso es trabajo. Se dice del profesional que su papá le dijo, por esos paradigmas falsos, esa falta de aclaratoria de los términos y un problema de cosmovisión, una especie de ensalada de arroz con mango, en que todavía decimos el trabajo de un enemigo. Y entonces tú escuchabas al papá decirle al hijo: hijo, estudie para que no trabaje como yo, para que no sea un pico y pala. Y a veces le decían: estudie para que no trabaje. Y entonces el gerente del banco, después que está sufriendo del estrés, porque él estudió administración, estudió derecho, hizo 3 carreras, gerencia, liderazgo, hizo cualquier cantidad de especializaciones, y se está muriendo del estrés y se siente agotado. Sus músculos están flácidos porque él no hace ejercicio, porque él no quería trabajar. Sus brazos, sus piernas, su abdomen abultado por la falta de trabajo físico, de que no hace ejercicio, pero se siente tan cansado o más que el hombre, el pico y pala que llamamos nosotros en criollo. Y entonces él dice: mi papá me estafó, porque mi papá me dijo, me engañó, porque mi papá me dijo: estudie para que no trabaje, y mira, aquí estoy trabajando, agotado. ¿Por qué? Porque el trabajo de oficina, el trabajo intelectual, el trabajo creativo, el trabajo inclusive que toca las emociones, es trabajo. Entonces yo quiero aclarar que cuando hablamos de diligencia, nos estamos hablando de ser diligentes. Es una expresión que la Biblia sí la tiene clara, y espero que eso quede claro. Que ser diligente es, por ejemplo, sentarse a escribir cuando hay que escribir algo. Es hacer lo que tengamos que hacer cuando tenemos que hablar. Por ejemplo, si yo me dejo llevar por el desánimo y decido no hacer este live porque hay muchos problemas, porque hay muchas tensiones, porque he tenido ansiedad, porque tantas cosas que tengo que estar pendiente aunque estoy en casa, y cuando salgo el susto, si me contagio, todo eso, y digo: no, yo no puedo hacer el live. Alguien pudiera decir: pastor, pero tan sencillo que es, coloca el celular y póngase a hablar. No,
Hay que hacer un esfuerzo emocional, espiritual, intelectual para hablar, para yo estar aquí hablando con ustedes. He tenido que asumir un compromiso, he tenido que esforzarme y he tenido que apartar este tiempo y estar el tiempo que estoy. Y ustedes se darán cuenta de pronto cuando alguien comienza a hablar, comienza como así un poco lento y de pronto se va animando. ¿Por qué? Porque calienta, en cierto modo se anima, se entusiasma, se inspira. Usted escucha un predicador al principio de pronto y lo ve un poco nervioso, pero a los 20 minutos lo ve fogoso. ¿Por qué? Porque como que los músculos se calentaron. ¿Cuáles músculos? Los músculos del alma, los músculos del intelecto, sus emociones, todo, su mente está despierta y está produciendo. Y eso es producción. Por eso es que cuando los predicadores terminamos de predicar, y pregúnteselo a cualquier predicador, terminamos agotados. Entonces, la diligencia es un bien preciado y tiende a la abundancia. Y cuando nosotros somos diligentes en lo que hacemos, la promesa bíblica es que eso va a traer productividad. Entonces, es mentira lo que yo leí en esa calcomanía, de que si los burros, si el trabajo enriqueciera, los burros tendrían chequera. Escúcheme bien, perdóneme que explique esto, pero un burro jamás tendrá una chequera, por supuesto. Y Dios bendiga a esos animalitos que tanto nos ayudan y tanto trabajan. Pero la gente que tiene burros, mulas, bueyes, come bien, tiene alimento en su casa, tiene provisión. Y pregúntele a los abuelos en los Andes. Entonces, un abuelo en los Andes diría, no, mi burro no tiene chequera, pero me tiene a mí. Yo cuido a mi burro, cuido mi mula, cuido mi buey, porque son mi sustento. Entonces, la diligencia que tienen esos animales sí produce riqueza. Y sí, créame, sí tienen chequera. Porque cuando esa mula se enferme, cuando ese buey que ha sido fiel se ponga mal, el hacendado, el finquero, el propietario, se preocupa y lo lleva al veterinario para curarlo. Entonces, deshacemos ese dicho maléfico, yo me atrevo a llamarlo maléfico porque eso ha hecho muchísimo daño a mucha gente. Entonces quieren vivir de dádivas, de bonos, permítame decirlo, de que alguien lo anime y lo empuje para salir adelante. Y cuando alguien lo empuja para salir adelante, dice como el humorista decía, no me empujen que yo voy, y no va. Entonces, la diligencia sí es una virtud cristiana y en este tiempo la estamos necesitando. Y si queremos ver abundancia, queremos provisión, creo que sí tenemos que hacer un esfuerzo importante. Un esfuerzo responsable, significativo, y eso es espiritualidad. Eso no es carnalidad, eso no es avaricia, es espiritualidad. Recuerden entonces, la diligencia los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia. Eso es verdad, eso es completamente cierto y usted lo puede descubrir. Si usted, como decimos en criollo, se pone las pilas, se esfuerza y sale, se levanta de los escombros y dice, no, yo voy a poner diligencia. ¿En qué? Bueno, yo voy a poner diligencia en recuperar a mi familia. ¿Sí? Me voy a levantar de mi escombro, de la sinvergüenzura, de mis malos hábitos, de mi mal talante, de mi irresponsabilidad, y voy a buscar a mi esposa y a mis hijos y los voy a recuperar y los voy a honrar. Eso es espíritu diligente. Ese pensamiento va a traer abundancia. Yo quiero servirle al Señor, bueno, yo me voy a disponer, yo voy a esforzarme y voy a trabajar, voy a buscar alternativas, voy a suscribir alianzas, y es uno de los temas que vamos a tocar más adelante, precisamente porque estamos hablando de desarrollar los hábitos correctos. Me voy a levantar. El hijo pródigo, después de cometer las locuras que cometió, y es interesante que el proverbio que leímos dice, mas todo el que se apresura alocadamente, de cierto va la pobreza. Y un ejemplo gráfico es el hijo pródigo. Él no quería producir, él pensaba que había formas más rápidas de ganar dinero. Y que su papá pues iba a morir trabajando, y él quería algo más rápido. Y se fue a hacer negocios y quedó en la quiebra. Y allí deprimido, a punto de morir de hambre, como decimos en criollo, me enseñó mi madre, con el estómago pegado del espinazo. Allí el muchacho se despertó. ¿Y qué dijo? Me levantaré
eso es diligencia. E iré a mi padre, eso es diligencia. Y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Eso es diligencia. Ir a pedir perdón es ser diligente. Perdonar es ser diligentes. Tomar la iniciativa de reconciliarnos con alguien, eso es diligencia. Tomar la iniciativa cuando hemos actuado locamente y hemos pagado las consecuencias, valdría la pena que le pongamos diligencia, nos levantemos y recuperemos nuestro puesto. Este muchacho, el hijo pródigo, recuperó su puesto. Te aseguro que la vida después de eso le sonrió. El futuro le sonrió. Recuperó a su papá lo recuperó a él. Y te aseguro que estaríamos hablando no de alguien que actuaba alocadamente, sino alguien que era diligente. Hay un texto del libro de Proverbios, creo, sí, dice, sé diligente en conocer el estado de tus ovejas y mira con cuidado por tus rebaños, porque las riquezas no duran para siempre. Y hace una pregunta, ¿y será la corona para perpetuas generaciones? A mí personalmente este texto me mantiene animado, me hace pensar en alternativas y cómo nosotros cuidamos la iglesia de Dios, en mi caso como pastor, porque el tema, aunque él no está hablando ahí de los pastores, no está hablando de mí específicamente, tampoco está hablando específicamente de ti, pero está dejando un principio que todos podemos aplicar en la vida, y es desarrollar el hábito de cuidar, de desarrollar un espíritu, cultivar un espíritu cuidadoso. Voy a usar una expresión que usted la habrá escuchado, quizá no. Un espíritu cuidandero. ¿Qué es eso? Es desarrollar interiormente una disposición a cuidar tus alianzas, tus relaciones, tus recursos, tus insumos, lo que tienes, y darle mantenimiento. En ese texto, como he leído varias veces ese proverbio para reflexionar en lo personal, él anima al pastor de ovejas, al que tiene un rebaño de ovejas, de cabras, de ganado caprino, le dice, tienes que ser diligente en conocer el estado de tus ovejas. Tienes que saber dónde están. Los buenos pastores estaban pendientes de eso y por eso se consideró como un hábito el ser diligente en conocer el estado de las ovejas. Eso se refiere al tema de la supervisión, del control, del chequeo, de la pregunta de dónde estás, cómo te sientes. Y a mí se me hace fácil aplicarlo a lo que es mi responsabilidad pastoral, pero se aplica a toda la vida, se aplica a la familia. Ahí pudiera decir, ser diligente en conocer el estado de tu esposa, de tus hijos, de tu cónyuge, de tu familia, y habla de todos los recursos, del cuidado de todos los recursos. Es interesante que en la Biblia dice que al perezoso se le cae la cerca que le pudiera proveer seguridad, que en cierto modo presenta a la casa. Al perezoso se le cae la techumbre, dice, y él dice, un día de estos lo arreglo, ¿verdad? Pero resulta que nunca lo hace, se le cae la casa encima, se le cae el rancho encima. Y tenemos personas, conocemos, perdónenme, no voy a mencionar a nadie por supuesto, pero conocemos personas que son así, se les cae la casa encima en cierto modo, y tú no lo ves tomar una iniciativa para resolver. Entonces la Biblia describe al perezoso como alguien que la cerca raída, derribada, los espinos crecidos, y dice, si ves al perezoso vas a observar esos signos, pero si ves al diligente, y aquí el consejo, sé diligente en conocer el estado de tus ovejas, vas a ver otro cuadro. Y en ese pasaje de Proverbios ahí dice una promesa interesante, dice, ¿qué pasa si tú cuidas tus ovejas, cuidas el rebaño, estás pendiente de todos, de todo y de todos allí? Eso te va a dar lana, mantequilla, te va a dar carne,
porque en el caso de las ovejas, de la actividad pastoril, de vez en cuando pues tú ibas a sacrificar una oveja para comer, ibas a tomar la lana y de ahí podías sacar, al ordeñar la oveja, tú ibas a sacar leche, ibas a sacar mantequilla, ibas a sacar cuajada, ibas a sacar queso. Entonces él dice, y si tú eres diligente, te invito, te recomiendo que seas diligente en conocer, en estar pendiente, sobre el balón, pendiente, no soltar, tratar de no soltar a nadie, que no se te salga nada de las manos. Entonces tú vas a tener lana, vas a tener montes, vas a tener hierba, los animales van a poder comer buena hierba porque tú cuidas la hierba, estás pendiente de la salud de todos y eso te va a traer bendición. Y es un desafío para nosotros, por ejemplo, en el caso de los pastores, y en esta etapa en que no estábamos preparados para esta pandemia y para tanto tiempo, ya estamos hablando de más de 6 meses, el cuidar a la gente es un desafío. ¿Sabe que muchas veces se pensó, yo no sé cuántos pastores pensaron eso, pero pensaron que un buen servicio el domingo, bien preparado, que era agotador ciertamente, siempre fue agotador, excitante, y uno sentía, bueno, la adrenalina el sábado, las maripositas en el estómago, por llegar el domingo, la predicación, ciertamente está la presencia del Señor, el ver lo que la gente hace, todo ese asunto. Pero no sé si algunos pastores llegaron a pensar que con un buen servicio el domingo, sin redes de discipulados, sin grupos pequeños, sin programas de atención, sin programas de capacitación, un buen culto el domingo, ministramos a la gente, le damos con la Biblia por la cabeza y con eso tienen para el próximo domingo. No. ¿Qué pasa ahora? Nos hemos dado cuenta de que es mucho más que eso, que había mucho más que hacer. A nosotros nos ayudó un poco el hecho de que ya habíamos adelantado algunas cosas y con todo todavía estamos echando carreras. Y tenemos que estar pendientes por los grupos de WhatsApp, de alguna manera investigando, ver, enterándonos de aquí, enterándonos de allá. Es un trabajo fuerte. Los domingos en la mañana no amanecemos con la misma presión del horario de estar a las 7:30 de la mañana en la sede, porque implica levantarse más temprano, pero igual, y estamos haciendo este hábito de tener este live, aparte del programa de radio que hoy no se pudo transmitir. Pero eso de alguna manera requiere tener diligencia, requiere disponerse. Y eso permite que uno se conecte con la gente. Entonces, para mí, por ejemplo, este pasaje me desafía a ser diligente, a seguir investigando, a enviar el mensaje, a grabar el live, a estar pendiente de los líderes de alguna manera, para saber cómo está el rebaño, porque hay que cuidar el rebaño. Y ese rebaño va a bendecirnos de muchas maneras, con sus oraciones, con su cariño, con sus ofrendas, con sus aportes, con su auxilio, con todo eso. Si somos descuidados en eso, vamos a tender a quedarnos solos. Entonces, el cuidar a la gente, el cuidar tu gente como recursos. Yo compartí con los líderes hace tiempo la importancia de desarrollar relaciones saludables y constructivas con la gente y apreciarlos como personas y no como números, no como líderes, no como servidores, aunque tengan sus roles, pero sí como personas y ser empático con ellos, ser cuidadosos con ellos. Eso es ser diligente y eso trae bendición. La gente te lo va a agradecer. Alguien pudiera decir, y a veces oigo a algunos pastores, los entiendo, pero no justifico que eso se le dé mucha propaganda. Hay desleales, hay gente mal agradecido, claro que sí los hay, en todo el mundo existe, desde que el mundo es mundo, desde que pecamos, eso existe, pero son muchísimos más los que agradecen, los que te bendicen, los que te dan, te apoyan, te auxilian, porque sienten que tú eres un amigo, sienten que tú estuviste con ellos cuando nadie daba medio por ellos, tú creíste en ellos, los cuidaste, estuviste al lado, nadie quería hablar con ellos, pero tú sí los escuchaste. Entonces ese esfuerzo que te desgastó de pronto en algún momento, ellos lo agradecen para toda la vida. Yo agradezco a la gente que en mi adolescencia, con mis temores, mis inseguridades, se sentó conmigo y me dio un consejo, me orientó. Yo era un muchachito tímido. ¿Quién sabe si ellos pensaron que yo tenía
algún tipo de madera para liderazgo, o que algún día yo iba a poder estar pastoreando una iglesia. La iglesia Nueva de Jerusalén era una iglesia dentro de las ciudades, de las iglesias de la ciudad en los años 60, era una de las primeras iglesias fundadas y bueno, tenía muy buen performance. Y pensar que ese muchachito, ese niño preadolescente pudiera llegar a ser el pastor de esa iglesia, yo mismo pensaba que jamás, pero date cuenta, ya estamos cumpliendo mi esposo y yo 27 años que estamos pastoreando la Nueva Jerusalén, y ha sido una increíble experiencia, agotadora, sí, excitante, sí, nos hemos envejecido juntos, pero una de las cosas que me ha animado a mí es que esos signos que cantábamos ahora, nos decían, gozo da servir a Cristo, gozo en la oscuridad, anhelo trabajar por el Señor. Y entonces cuando nos sentíamos desanimados, escuchábamos esos signos y nos levantábamos de nuevo. Cuando veíamos el espíritu incansable de gente como don Sulpicio Suárez, como don Alan King, como don Alfredo Johnson. Yo cuando me enteré que el hermano Alfredo Johnson con 80 y tantos años todavía estaba activo visitando ancianos en Estados Unidos, haciendo trabajo de hospicio, y que ahorita todavía lo veo de pie a sus 93 años, eso a mí me anima. ¿Y cómo me desanimo? ¿Cómo dejo de cuidar a la gente si esa gente me cuidó a mí? Y ahora ellos ven con gozo. Yo disfruto cuando el misionero don Alfredo Johnson, y me siento muy honrado cuando él pone allí, valió la pena cuidar ese pequeño grupo de familias en Acarigua por allá por los años 60. Él fue diligente. Si yo puedo recordar a don Alan King, a don Alfredo Johnson, a John Neely, que ya se fue con el Señor a los 87 años casi, 88 años, murió de pie. Esa hace unos años todavía estaba dando conferencias por allí, todavía la invitaban. Nosotros teníamos la ilusión de pronto que se nos diera la oportunidad de tenerla con nosotros en algún momento. Qué espíritu diligente tenía esta mujer. Entonces esos modelos para nosotros nos siguen animando. Entonces ellos nos cuidaron. Si tú te vas a las sierras, a las quebradas de Guaidí, de la zona de Carora, vas a encontrar abuelos allí que cuando les mencionas a la hermana John, se les aguarapan los ojos, están agradecidos todavía porque ella los cuidó pastoralmente, cuidó de ellos. Entonces es importante en este tiempo desarrollar el espíritu cuidandero. Si estás cuidando a alguien, cuídalo. Si estás, búscalo. Cuida tu familia. Aprovecha ahorita esto, que tu redil más pequeño es tu familia. Cuida ese redil. Cuida a la familia, cuida a tu esposo, cuida a tu esposo, cuida a tus amigos, cuida a tus vecinos. Eso te va a traer bendición. Un vecino que tú cuides, que tú le muestres solicitud, que tú lo ampares en una situación difícil, que te muestres compañero y diligente con él, puede bendecirte mucho. Puede bendecirte mucho. Puede regalarte, puede intentar devolverte de alguna manera los favores. Los favores nunca se pagan. De alguna manera se devuelven, no sé, pero eso trae bendición. Entonces el cuidar, el desarrollar el espíritu cuidandero, un brazo diligente que cuida a otro, que arropa, que abraza, que anima, que da el apretón de manos, creo que eso es importante. Pensando en estos proverbios, en el libro de Proverbios hay mucho, habla en contra del perezoso, habla de la diligencia, es interesante, ¿verdad? Quería hablar de la importancia también de hacer planes, y eso tiene que ver con desarrollar el músculo de la inteligencia administrativa o la capacidad de planeación. Dice, los planes bien pensados, aunados al trabajo, producen fruto. Planes bien pensados, pura ganancia. Planes alocados, es decir, como vaya viniendo, vamos viendo, pura pérdida. Si quieres lo revisas en los proverbios, vas a encontrar ese consejo. Entonces, hacer planes y trabajar fuerte, trabajar con fuerza, esforzarse para trabajar, eso trae bendición. Fíjate, en el libro de Eclesiastés, permíteme leer el texto de Eclesiastés. Que el hombre trabaje con sabiduría y con ciencia y con rectitud, y que haya de dar su hacienda a un hombre que nunca trabajó en ello, también esto es vanidad y mal grande. Eso es rudo, ¿no? Y usted ha visto ejemplos de eso. Y por eso es importante enseñar a los hijos la diligencia.
Si alguien me pregunta a mí, pastor, ¿usted quiere dejarle herencia a sus hijos? Sí, yo quiero dejarle herencia a los hijos míos. Pero la mejor herencia que yo les puedo enseñar a ellos es la diligencia, el no cansarse, el ser productivos. Cada uno de mis hijos, ya en su edad adulta, yo espero que tengan su propio patrimonio integral. ¿Cuál es mi visión de un hijo, de un proyecto de un hijo? Es verlo casado como yo, felizmente casado, con una mujer inteligente y bonita, pila, que no sea una carga, un bacalao, como dicen en criollo, sino una compañera de guerra. Ajá. Ver lo que tiene una buena esposa. Mira, la Biblia dice que la riqueza, la herencia, la dejamos los padres, si dejamos algo. Y yo quisiera dejar algo. Pero más que dejar algo de patrimonio físico, es la diligencia y la productividad. Entonces, ya ellos en su edad adulta, el sueño mío es que tengan una familia. Una familia. Una familia bien formada, bonita, con una mujer inteligente, hermosa, dispuesta a trabajar, una guerrera al lado, una compañera de lucha. Pero que tengan su casa, su propia casa. A mí me gusta mucho cuando los que ya están casados vienen a mi casa. Claro, esta es su casa. Ellos no piden permiso para abrir la nevera, ellos entran en los cuartos, esta es su casa. Disfrutamos de almorzar con ellos, de desayunar, nos quedamos en su casa también, pero fíjate la bendición, qué bueno es que entonces yo también puedo ir a su casa y ser atendido con una logística, ser atendido con comida, con un cuarto para hospedarme. ¿Por qué? Porque han sido diligentes, han trabajado, se han esforzado, han sido previsivos y Dios los ha prosperado y los ha bendecido. Entonces, lo triste allí es cuando no se le enseña eso a los hijos. Tú puedes ser diligente, pero si no enseñas a los hijos, entonces tus hijos son unos botarates. ¿Qué van a hacer con la casa que les dejes? ¿Qué van a hacer con la empresa que les dejes? La van a vender. Créeme. Van a sacar la cuenta. ¿Sabes qué cuenta van a sacar estos bandidos? Si tú no los enseñas el espíritu diligente, desarrollar un brazo diligente, si no les enseñas a esforzarse, ¿sabes qué van a hacer? Van a vender todo. Se lo van a comer. Se lo van a gozar. Van a llegar a viejos y van a quedar en la calle. Pero si tú los enseñas a ser diligentes, lo que va a pasar con lo que tú les dejes simplemente va a ser un poquito más en su patrimonio, que ellos van a multiplicar y van a honrarte y van a bendecir a otros. ¿Sí te parece? Entonces enseña a tus hijos también a tener un brazo diligente, que aprendan. ¿Aprendan qué? Bueno, a barrer la casa, a limpiar, a cocinar, a lavar los platos, a ayudar a la mamá, a ayudar al papá, a resolver cosas. Y enséñales que tienen que ser productivos, que se casen con una mujer trabajadora, esforzada también, que los dos se esfuercen, que se vayan adelante y sean diligentes. Y en una situación como esta, la gente que ha sido diligente les está yendo bien. Ayer me encontré una sierva del Señor, una hermana, muy feliz de verme, y yo por supuesto muy feliz de verle también. Pero entre tantas cosas, noticias y estrés, eso fue refrescante. Y me dijo, pastor, después de vieja me metí a carpintera. Y nos pusimos mi esposo y yo y armamos una carpintería y estamos haciendo basecitas, bandejas, materos, están haciendo de todo. Y tenía su puesto de venta. Vende en su casa, los sábados se viene cerca del conjunto donde nosotros vivimos y allí vende. Dejó donde trabajaba en el banco. Los bancos tienen mucha plata pero pagan muy mal. Y ella dejó de trabajar en el banco y le está yendo muy bien. Y en medio de esta crisis, ella está todavía activa en un área que puede manejar junto con su esposo. Y ahí están produciendo. Eso se llama ser diligente. Entonces, ser diligente y desarrollar el cuidado de los recursos, de lo que tenemos, de las relaciones, son hábitos a desarrollar en este tiempo. Permítame ver otro texto de la Biblia en esta reflexión. Y ya vamos al Nuevo Testamento.
Habría mucho que comentar en el antiguo, podríamos tomarnos una tarde completa, porque toda esa cultura que ha hecho tan grande al pueblo de Israel, duela de quien le duela, pero ese pueblo fue enseñado a trabajar duro, fue enseñado a trabajar con inteligencia, y por eso la mayoría de los inventos que bendicen a la medicina, a la ciencia, a la tecnología, a la industria, al comercio, los hicieron los judíos, los hebreos, porque fueron enseñados por el Señor mismo a trabajar. Aprendieron a leer la Biblia de chiquiticos, y allí habla del trabajo, y leyeron proverbios, se sabían todos los proverbios de memoria, y el proverbio anima a la diligencia, al esfuerzo, a producir, y eso bendice y honra el nombre de Dios. Y Pablo, un judío formado a los pies de Gamaliel, formado en esa cultura del trabajo, de la laboriosidad, de la responsabilidad, del cuidado, de la diligencia, al punto de que es por la influencia de la cultura judeocristiana que se considera la pereza como un pecado capital. Un pecado capital. ¿Quién iba a pensar que la flojera era un pecado capital? Bueno, pero lo es. Pablo, mira la sentencia de Pablo, dice: porque incluso cuando estábamos con ustedes les ordenamos, el que no quiera trabajar, que tampoco coma. Cuentan la historia de un personaje del folclore, creo que no sé si es del folclore venezolano o latinoamericano, llamado Gilote. Se cuenta que Gilote se estaba muriendo de desnutrición, de hambre, porque no tenía comida. Y van pasando ya con el entierro y diciendo a viva voz: ¿quién ayuda que Gilote se nos muere de hambre? Y viene una señora y dice: pero yo tengo unas caraotas allí, ¿cómo va a ser posible? ¿Por qué no me dijo? Y Gilote pregunta, todo desmayado: ¿y ya están cocinadas? Y la señora: no, es para que la cocine. Y Gilote dice: que siga la vara. Que siga la vara es que siga el féretro. Tendré que morir. Pasan a otra casa en el caserío y alguien se alarma porque dicen que Gilote está que se muere, porque no tiene que comer. Y él le dice: aquí están unos cambures. Y Gilote pregunta: ¿ya los pelaron? Dice: no, que siga la vara. No voy a terminar la historia porque esa historia no termina, esa es una anécdota que inventaron para ilustrar eso. La Biblia dice que el perezoso le da pereza llevarse la cuchara desde el plato hasta la boca. Si quieres lo buscas. Al perezoso, aún sirviéndole la comida, él le da pereza levantar la cuchara y llevársela a la boca. Ese es un pecado, un horrible pecado. Y Pablo dijo a la iglesia primitiva, le dije: el que no quiera trabajar, que tampoco coma. Si quiere lo digo en venezolano, como lo decimos, que se muera de hambre, que se muera de hambre. Porque no quiere trabajar, porque no quiere hacer nada. Óyeme bien, los apóstoles tuvieron que corregir, no en la cultura venezolana, en la cultura de ese tiempo, corregir esos errores, la falta de diligencia, falta de esfuerzo, la pereza, la flojera, la depresión. Óyeme bien, aunque tú no lo creas, la depresión, aunque puede ser una enfermedad, es un pecado, puede convertirse en un pecado. Porque hay recursos del cielo, recursos de la providencia, recursos del Espíritu Santo para darte ánimo y fuerza, para levantarte, para que retomes, para que despiertes. Si Dios te dio un ministerio, estoy hablando de pronto a un pastor que lleno de dolor, de decepción, se entregó a la depresión, se metió a flojo, por decirlo así, y no quiere volver a intentar el ministerio, no quiere resolver ese problema que lo llevó a eso, porque le da pereza, porque le da grima, le da miedo. Yo te digo en el nombre del Señor, levántate de eso. Levántate, sé diligente como el hijo pródigo.
y anda a resolver ese problema. Si no, esa pereza te va a matar, te va a comer, te va a destruir. Y por eso los apóstoles le dijeron a la iglesia que la gente tenía que ser diligente, trabajadores, esforzados, y que los que tuvieran esa condición de estar dependiendo de los demás, los regañaran suficientemente y no les dieran comida, a menos que hicieran el esfuerzo de ganársela de alguna manera. Ciertamente tenemos que ayudar a la gente, es verdad, sí. Alguien decía que, citando aquel famoso dicho de que no le des el pez, enséñale a pescar, y alguien decía, bueno, pero si tiene mucha hambre y se nos está muriendo, vamos a darle el pescado y luego lo enseñamos. Sí se puede hacer eso ciertamente, pero luego que tú le das que reprender, tienes que animar en el nombre del Señor a esa persona que se levante de la depresión, para que una vez que comió el pescado se vaya contigo a entrenarse para aprender a pescar. ¿Sí me explico? Se vaya a entrenarse y luego aprende a pescar. A lo mejor vas a tener que darle 3 pescados. Puede ser, pero a la de 3 pescados ya tiene que saber pescar y tiene que saber preparar su pescado y alimentarse y luego seguir creciendo. Entonces los apóstoles tuvieron que lidiar con eso. Mira, en la iglesia de Creta enviaron a Tito. A Tito se le conoce en el argot pastoral como un hombre de voluntad fuerte. Un hombre que fue enviado por Tito precisamente para poner orden. ¿Por qué no envía a Timoteo? Porque parece que Timoteo era de un temperamento un poco más tímido, no era tan firme, tan fuerte como Tito. Era muy útil y por supuesto Pablo admiraba a Timoteo, lo amaba con todo su corazón, como un hijo. Pero cuando necesitó un hombre con fuerza para poner orden en la iglesia, llamó a Tito y le dijo, Tito, para eso te dejé en Creta, para que corrigiera lo deficiente. Y sabes, algunas de las deficiencias que habían allí, que en la cultura cretense se decía de ellos que eran glotones ociosos. ¿Qué te parece? Glotones ociosos. Y entonces parece que en las iglesias habían puesto al frente algunos líderes que eran sinvergüenzas, glotones, ociosos. Y Pablo le dice a Timoteo, esos no van para el baile, ni se te ocurra poner uno de esos. Pon un hombre diligente al frente de cada iglesia, coloca a un anciano que sea diligente, que no sea como ellos, que tenga buen testimonio, que sea marido de una sola mujer, y permítame hacer este paréntesis con cierta tristeza, a los pastores, a mis consiervos, si me están escuchando, cuida tu matrimonio, cuida a tu esposa, la mujer de tu juventud, cuídala, ampárala, protégela, aliméntala, cuida tu familia. Sé un hombre de una sola mujer. No inventes. Porque eso es sinvergüenzura y eso es producto de una pereza espiritual en la que tú te entregas a los placeres. Por eso Pablo le dijo a Timoteo, huye de las pasiones juveniles. Entonces cuando quisieron poner al frente a los ancianos para corregir las iglesias, no pusieron a un anciano sinvergüenza, glotón, barrigón, perdónenme quienes tienen púlpito, pero saben lo que significa eso en el argot venezolano. Ocioso, glotón. No, coloca a un hombre de hábitos frugales, esforzado, trabajador. Hay un dicho que creo que es de México, lo mencionó un pastor en estos días, que decía, ministro sin panza no es de confianza. Y yo digo, en el nombre del Señor, el Señor reprenda al diablo. Yo creo que un ministro de Dios, los hombres de Dios debemos ser esforzados, debemos ser diligentes y debemos ser trabajadores inclusive. Y trabajadores en lo que sea. El apóstol Pablo es un modelo para eso. Para mí es un desafío Pablo, que combinaba, era bivocacional. Yo celebro los pastores que son bivocacionales. Si yo no voy a ser bivocacional, entonces yo debo ser lo suficientemente esforzado y trabajador para que se justifique que estoy a dedicación exclusiva. Y entonces debo ser productivo.
Debemos ser productivos. Tú como padre tienes que ser productivo, diversificar tu capacidad de producción, pero tienes que desarrollar, y en este tiempo tienes que desarrollar un brazo diligente. Es más, te voy a decir algo. Tu futuro, y no te estoy profetizando, te estoy hablando en el nombre del Señor, tu futuro no está en un empleo. Tu futuro no está para cuando venga una recuperación económica y te llamen a trabajar en PDVSA con un salario astronómico en dólares. No, eso no debe ser tu anhelo. Tu futuro está ahora mismo. Dios te está forzando de alguna manera a inventar, a crear, a ingeniar. Por cierto, y quiero honrar eso, está aquí conectada mi querida amiga, por quien tenemos un gran cariño, mi esposa y yo, Irene Delgado. La hermana que me encontré es una de su iglesia, no recuerdo ahorita el nombre, pero es la que está trabajando con eso. Eso se aplaude. Entonces, los hombres de Dios tenemos que ser los padres de familia productivos e inventarnos, reinventarnos y producir. Y eso, allí está más bien tu futuro. No en un empleo. Y te voy a decir por qué no en un empleo. Y no está mal que te emplees, no. Y no estoy diciendo que los empleados se salgan, no. Pero acuérdate que en la Biblia usa una expresión bien interesante que dice: ocúpense en sus propios negocios. ¿Qué te parece? Dios te ve como tu propio gerente, tu propio jefe. Dios te ve como Dios te ve manejando tu negocio. Y entonces, para tú manejar tu negocio, tú tienes que tener un brazo diligente, tú tienes que tener un brazo esforzado. Si tú vas a emplear personas, ellos tienen que ver que tú eres fuerte, trabajador. Ahora, ¿qué pasa cuando ya tú empleas personas? Ya tienes que cuidar personas, tienes que representar legalmente a personas, a un conglomerado de empleados, y eso te va a ayudar a ser productivo, te va a bendecir. Entonces, Dios premia la diligencia. El desarrollo de un brazo diligente nunca había tenido una oportunidad tan grande como ahora. Te puedo citar varios ejemplos que tengo cerca. Te pudiera decir algunas de las iniciativas que yo mismo he estado tomando y todavía estoy tomando. Y todavía soñando con cosas. ¿Sabes que ya yo estoy cobrando mi pensión? Me gustaría que eso me alegrara, ¿no? Me gustaría que eso me alegrara, pero no alegra. Ahora no alegra. Pero ¿sabes lo que me alegra? Que todavía Dios me ha dado un brazo fuerte, una mente clara para pensar, para soñar, para producir, para inventar. ¿Sabes? Yo elaboré temprano mi duelo por la reunión del domingo. Yo tuve 54 años congregándome al estilo de todos nosotros, los domingos. Y de pronto, ¿quién se ha llevado mi congregación? ¿Quién se ha llevado mi celebración? ¿Quién se ha llevado mi púlpito? Se lo llevaron. Pero ahora tengo otros púlpitos y estoy entrenándome en otros púlpitos. Ahora estoy viendo estrategias, aprendiendo cosas, soñando. Este set en que estoy ahora no es lo que quiero, es lo que tengo, pero ya irá mejorando. Y cuidado si en unos meses no me ves y estás creyendo que estoy en un estudio de televisión. Pero ¿cómo voy a lograr eso? Tengo que ponerme las pilas, tengo que esforzarme, escuché la mala noticia, tengo que atender aquí, tengo que atender allá. ¿De dónde agarro fuerza? De Dios, del Señor. Él te da fuerza porque Él quiere que tú y yo seamos diligentes. Entonces, nunca, créeme, en toda la historia, en toda tu vida, habías tenido una oportunidad de desarrollar un brazo diligente como ahora. ¿Sabes una cosa? En la cultura nuestra, eso de la fe, de que tenemos fe, claro que tenemos fe, confiamos en el Señor. El Señor pone pan en nuestra mesa. Pero tú sabrás que ese pan no es un pan que entra por alguna ventana, así como una especie, como si lo trajera un dron y te lo pone en la mesa.
alguien se esforzó, alguien sembró, alguien cultivó, y tú puedes tener el pan en tu mesa y tú has hecho algún esfuerzo, haces algún tipo de esfuerzo, de tarea espiritual, emocional, intelectual, física, económica. Y cuando hablamos del esfuerzo económico, te recuerdo lo que decía ahora, que el esfuerzo económico es cuando tú tomas del capital que ya tienes, te desprendes y lo pones en el mercado, lo pones a invertir. Eso es un esfuerzo, es un riesgo, porque eso representó horas de trabajo, eso representó esfuerzos, representó desgaste físico, emocional, intelectual. Yo he analizado mucho en lo que es el trabajo pastoral y cayó en mis manos un libro excelente de la gente de Enfoque a la Familia, muy bueno, y lo recomiendo su lectura, y se lo he prestado a algunos líderes cercanos a nosotros, pastores en alto riesgo, y nunca había tenido una semblanza tan profesional del trabajo pastoral como cuando leí ese libro. Y allí habla de que los pastores trabajamos con el esfuerzo espiritual, nuestra lucha es espiritual. Cuando estamos predicando, ahorita que yo estoy dando esto, yo estoy peleando contra paradigmas que el enemigo ha metido en la cultura nuestra. Y eso es una lucha espiritual. Estoy haciendo un esfuerzo intelectual y mental, físico también. Y por eso normalmente cuando uno termina de trabajar en un domingo, de hacer una predicación de media hora, 20 minutos, 40 minutos y todo lo que uno hace, uno termina agotado. Le preguntaban al pastor Andy Stanley, un hombre joven, hijo del pastor Carlos Stanley, de Estados Unidos. Andy Stanley dirige una iglesia, una mega iglesia de más de 5.000 personas en North Point, en Estados Unidos. Alguien se le acercó y le dijo: pastor, administrar una iglesia tan grande, con tanto personal, con tantos recursos, logística, debe ser muy agotador para usted. Y él le dijo lo siguiente: créeme que no. Créeme que todo ese trabajo administrativo, todo ese liderazgo no es tan agotador. ¿Sabe qué es agotador para mí? La predicación. Yo lo he visto predicando. Es mucho más calmado que yo para predicar. Y yo me pregunto: ¿y por qué él dice que es tan fuerte? Porque yo sé lo que es eso. Es un esfuerzo espiritual, intelectual, emocional. Es poner el alma en llevar la palabra. Es una batalla contra el enemigo. Cuando tú estás predicando, tú estás atacando a Satanás. Estás atacando paradigmas falsos. Estás atacando la teología folclórica. Estás atacando conceptos errados, mentiras. Y estás llevando la palabra de Dios a la gente. Y eso es una batalla. Y eso agota. Agota en el alma, agota emocionalmente. Y eso hace, por eso yo entiendo ahora que cuando invitábamos a uno de esos predicadores, que yo los veía que impactaban en nuestras vidas, en el púlpito, y sentíamos que Dios nos hablaba, ellos no cenaban antes de predicar. ¿Y por qué no cenan? Si lo que vas a hablar, no, ellos no van a hablar. Ellos van a librar una batalla y ahí están implicando todo el alma. Leí de un ajedrecista que se murió porque después de comer jugó una partida ligera de ajedrez. Y vengo yo y digo: pero yo puedo comer y juego 3 partidas de ajedrez. ¿Sabe por qué yo puedo jugar 3 partidas de ajedrez y no me pasa nada? Porque yo no juego ajedrez, yo muevo piezas. Pero este hombre, cuando mueve una pieza, mueve todos sus intelectos, sus emociones. Igualmente, en mi caso, cuando yo me paro en un púlpito, yo no estoy hablando, yo no estoy haciendo un discurso de oratoria, yo estoy librando una batalla. Y consciente de eso, por eso es que pedimos oración, por eso es que oramos, por eso es que le pedimos a Dios que nos ayude cuando estamos predicando. Entonces, si algo nos ha ayudado en este tiempo, yo doy gracias a Dios. De verdad bendigo la vida de quienes nos mentorearon, nos formaron. Fue que nos enseñaron el espíritu diligente. Uno no sabía de dónde sacaban fuerzas. Y ahora la gente me pregunta a mí: pastor, ¿y de dónde saca usted fuerzas? Bueno, que la Biblia dice que tengo que esforzarme. ¿Sabe lo que se llama ceñir los lomos de la inteligencia? ¿Sabe lo que se llama fortalecerse en el Señor? Tenemos los recursos del cielo, pero los recursos del cielo son como la lluvia. Si tú no te expones a la lluvia, no te moja. Si tú no pones los recipientes para recibir el agua, no vas a tener agua. Y el agua puede estar cayendo. Los recursos del cielo están para ti. La fuerza de Dios para levantarte. Y quiero hacer algunas aplicaciones ya para cerrar, porque ya tengo 1 hora y media aquí hablando. Pero no es solamente hablando.
Espero estar llegando a tu corazón, espero estar dándote ánimo para que te levantes en el nombre del Señor y seas diligente. Escúchame bien. Si lo que tienes que hacer es reconciliarte con tu esposa, con tu esposo, reconstruir tu matrimonio, pero eso te da pereza, en el nombre de Jesús, levántate, levántate. Reconstrúyete tú mismo de nuevo. Haz como el hijo pródigo. Me levantaré e iré a mi padre. En lugar de andar buscando migajas que te dan las mujeres, ve y disfruta de la mujer de tu juventud. Ámala, cuídala, sé diligente en atenderla, ponla en un pedestal, cálgala en la planta de la mano y Dios te va a bendecir. No te quedes en la tristeza, no te quedes en la flojera. Si te da pereza, levántate en el nombre del Señor y restaura tu matrimonio. Si perdiste el ministerio, pudieras estar siendo un excelente maestro, salmista, organizador, pudieras estar ayudando a tus pastores, pudieras estar haciendo cosas increíbles y asistiendo, pero la tristeza, los golpes de la vida te dieron muy fuerte y no tienes ánimo, tienes pereza en el alma. Reprende eso en el nombre del Señor. Forma músculo diligente. Recuerda que el brazo diligente no es solo este que te estoy mostrando, esta mano, no, es los brazos de tu alma, el brazo de tu espíritu, es tu complexión emocional, física, espiritual, que se fortalece en el Señor y se levanta y dice: voy a ser diligente y voy a retomar el llamado que Dios me dio. Tú sabes cuántas veces yo he sentido tirar la toalla y hacer otra cosa que no sea esto que hago de pastorear, de cuidar, de apacentar. Tú sabes cuántas veces gente me ha dicho así de frente que no le importa. Muchas. Tú sabes por qué estoy todavía a esta edad soñando con servirle al Señor y servir a muchas personas. Ahora nos toca mentorear pastores, animarlos, darles herramientas. ¿Tú sabes por qué? Porque yo creo que hicimos los músculos en la juventud y no sentimos el rigor. A veces sentimos el agotamiento, pero no lo percibimos porque estamos acostumbrados a eso. Y hemos formado los músculos emocionales para perdonar, volver a perdonar, para animar, volver a animar, para seguir creyendo en la gente. ¿Tú sabes cuántas veces le he pedido a Dios que no pierda la fe en la gente? Muchas veces, porque la gente decepciona, pero he desarrollado los músculos para sostener a la gente. Tú puedes hacer eso como padre, como madre, como líder, como gerente, como profesional, como hombre, como mujer. Tú puedes hacer eso, pero tienes que desarrollar un brazo diligente. Tienes que cultivar eso. Fortalécete en el Señor y el Señor te va a dar fuerzas. Si hay un emprendimiento que no has hecho, escúchame bien. Ayer, conversando con esta mujer diligente, por cierto, fui inspirado. Y le dije a ella: hermana, todavía no se han inventado todos los muebles, todos los modelos, todos los diseños. Todavía no se han inventado. Porque vi unas cositas allí que yo mismo no sabía para qué eran. Yo que soy carpintero, yo soy carpintero de cuna. Y yo veo esas tablitas una encima de la otra, como unas basecitas, y yo digo: esto no es ni un juguete. Cuando le pregunto: hermana, ¿y estas cositas qué son? Me dice: todavía no me sé el nombre, imagínate. Me dijo: esos son unas bases para colocar, creo que es pasteles o cosas en fiesta. Y la gente las compra, y ella las hace, y se las vende. Eso es diligencia. Eso es un brazo diligente. Y entonces tiene allí unas matas de cactus, de suculentas, de cosas, distintas cosas. Y en ese rato yo le pregunto: ¿y sí ven? Y le brilló el rostro y me dijo: sí, claro que sí. La gente viene y compra estas cosas y me pide otras y se las hacemos. Ahora se están vendiendo pizzas. En estos días probé una pizza deliciosa.
Yo no soy chef, ni un gourmet, ni cosas de esas. No soy tan exigente, pero sí, uno sabe cuando algo está sabroso. Y debo decir, me gustó esa pizza. Y creo que esa pizza, esa emprendedora tiene futuro. Puede seguir haciendo pizzas. Tenemos una joven en nuestra organización, ya le he mencionado, hace tortas, pizzas, sopa, hace cualquier cantidad de cosas. ¿Qué podrías hacer en este tiempo para conseguir recursos? Déjame decirte, con toda la crisis que tenemos, por un asunto que no entienden ni los economistas todavía, yo tampoco, pues no soy economista, hay dinero en la calle. Tú puedes accesar ese dinero a través de un brazo diligente. Tienes un celular, tienes una computadora, tienes algo de internet en tu casa, no sé, eso te puede producir dinero. Tú puedes convertirte en un youtuber tranquilamente. Yo estoy sorprendido de una gente que coloca unas cosas que me cuesta verlas y tiene no sé cuántas miles de visualizaciones. ¿Qué tal si tú compartes tus cosas, tus saberes, tus ideas? De pronto a alguien le cae bien eso, pero hay que hacer algo, hay que inventársela de alguna manera. Yo estoy convirtiendo, con todas las limitaciones de logística y de transporte, ya no tengo tierra, ya no tengo espacio, pero yo estoy convirtiendo mi jardín en un vivero. Y ahí hay dinero. No se ve, pero ahí hay dinero, ahí hay dólares. En algún momento voy a poder resolver algunos asuntos logísticos y para eso también tengo que inventármela, buscar la forma, hacer alianza y todo. De esas cosas vamos a estar hablando estos domingos, pero desarrolla un brazo diligente. Yo quiero orar por ti. Quiero que le pidamos al Señor, al Dios de toda gracia, que nos ayude. Y no sé si mi esposa ya tiene lista la canción, y es la directora de adoración de este equipo. Es mi cantadora. Hicimos un contrato para toda la vida, hasta que la muerte nos separe, y todavía estamos cantando. Nos ponemos a cantar de vez en cuando. De hecho, queremos preparar unos con el acordeón, y ya hemos guindado algunos en YouTube. No somos profesionales en eso, pero hay gente que nos dice que le gustó, que le ministró. Bueno, chévere, eso es lo que queremos realmente. Y ahorita pues queremos compartir con ustedes una canción de esos clásicos, y luego quiero hacer la oración. Antes de orar quiero que compartamos esta. Firmes y adelante. Mire, esta canción, y aprovecho de hacer un reconocimiento aquí. La escuché la escuché cantar por una coral que formó el pastor Luis Silva, uno de los pioneros aquí de la obra en el Caribe Araure. Y nunca se me olvida que cuando invitábamos a don Simón Canelón de Barquisimeto, un hombre laborioso, diligente, que hasta el final estuvo sirviéndole al Señor con mucho gozo. Él con la trompeta tocaba ese himno y luego predicaba. Hace poquito que se fue con el Señor, ya está con el Señor, en el reposo del Señor. Pero cuando resucitemos todos, mire, nos vamos a ver juntos trabajando en no sé dónde y no sé cómo, pero cuando el Señor dice: ven, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, a mí me llena mucho de ilusión. Y yo pienso que después de la resurrección, cuando estemos con el Señor y hayan pasado todas las cosas que tienen que pasar, nos vamos a hacer equipo con el Señor. Vamos a volver a ver a Pablo y vamos a servirle. Y por eso este himno Firme Adelante, que se cantó, se sigue cantando, ya no mucho, pero es un clásico y lo quiero compartir con ustedes. Firmes y adelante, pues desde la fe, sin temor alguno, que Jesús nos
iglesia de Dios, de los ya gloriosos, marchamos en pos. Somos solo un cuerpo, y uno es el Señor, y una la esperanza, y uno es nuestro amor. Hacia adelante, pues desde la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Vamos a ver la última estrofa para luego. Después toma un poquito de agua y cantemos la última estrofa, porque eso ha sostenido a la iglesia, esta fe en el Señor, y por eso nos dice firmes y adelante. Por eso se abrieron millones de iglesias. Por eso en América Latina están abiertas millones de iglesias. En Venezuela se cree que debemos estar por más de las 25.000 congregaciones de todo tamaño. Tú vas a encontrar una congregación en el sitio más recóndito, debajo de las piedras. Algunos en América Latina de hecho nos han visto como una amenaza. Alguna gente perversa, de ideologías extrañas, raras, nos ve como una amenaza. Pero no somos una amenaza, somos una bendición. Tú, lleno del Espíritu Santo, con un brazo diligente, una mente clara, una visión clara, tú puedes hacer mucho para traer transformación a tu comunidad. Hoy, el ejército que Dios va a usar, está usando y va a usar para traer consuelo a millones de latinoamericanos, somos nosotros. Con un brazo diligente, con ánimo, con fuerza, para darle esperanza a la gente, para sostenerlo, para decirle aquí está mi brazo, para que te sostenga. Vamos a seguir adelante. Así que yo te animo, espero que estas palabras te hayan fortalecido, te hayan animado. Si no te has levantado, levántate. Ahorita cuando yo haga la oración, yo quiero que tú pongas tu mano sobre tu corazón. Cuenta John Wesley que su conversión a Cristo fue porque en una de esas reuniones que asistió, sintió que se le calentó el corazón, sintió un calor en el corazón. Creo que fue el toque del Espíritu Santo. Y mira cómo este hombre, con su brazo diligente, fundó la Iglesia Metodista. De allí han nacido otras organizaciones y el mundo ha sido bendecido con la vida, el ejemplo, las enseñanzas de Juan Wesley. Así que tú puedes ser el que eres, no tienes que ponerte el nombre de Juan, no tienes que ponértelo. Tu propio nombre un día pudiera llegar a figurar. Y hay gente que no va a figurar, créeme. Dios no quiso ponerlos en alto desde el punto de vista publicitario, pero Dios sabe que han sido modelos para nosotros, gente que conocemos, gente que no va a salir en un noticiero nunca. Ninguno de los personajes importantes va a hacer un reconocimiento, porque Dios no quiso que fuera así con ellos, pero hay que ver que han sido una bendición para nosotros, han bendecido a cientos, a miles, a su familia, a sus comunidades. Si tú puedes ser alguien que transforme tu entorno inmediato, perfecto, eso es lo que Dios quiere contigo. Pero tienes que tener un brazo diligente, tienes que tener músculos espirituales, emocionales, intelectuales y hasta económicos, de recursos, para hacer bendecir la vida de otros, ser una bendición en tu entorno. Y la gente te va a recordar para bien. Quiero orar. Padre, Dios de poder, Dios de toda gracia, tú eres bueno, tú eres fiel, tú eres fuerte. Y hoy yo quiero pedirte, Señor, que tú nos des un brazo diligente. Y un brazo diligente es producto del ejercicio, de la práctica, del esfuerzo, de la actitud. Declaramos nuestra absoluta confianza en ti. Pero, Señor, también desarrollamos las actitudes correctas y estamos tratando de desarrollar hábitos correctos. Y uno de esos es la diligencia. Yo pido, Señor, que si alguien que me está escuchando, está viendo observando este video,
y tiene algo que no ha podido hacer porque tiene miedo, pereza, está posponiendo, yo pido, Señor, que tú toques, como tocaste a Juan Wesley, como me tocaste a mí, como tocaste a millones, y que se levante y resuelva, que invente, que produzca, que vaya y pida perdón, que vaya y restaure, que vaya y se reconcilie, que vaya y comience ese proyecto, que levante su mano, que se levante como el hijo pródigo y vaya a resolver, a emprender, a invertir, a crear de la nada, de aparentemente de la nada, de lo que no se ve, crear cosas en tu nombre. Pero necesitamos ese brazo diligente. Lo tomamos esa fuerza de ti, Señor, nos fortalecemos en ti. En el nombre de Jesús. Amén. Tronos y corona pueden perecer, de Jesús la iglesia constante ha de ser, nada en contra suya prevalecerá, porque la promesa nunca faltará. Firme se ha de